Estoy en la cabina en la que me presento todos los días, de modo que me siento particularmente cómodo, y en este caso además en verdadera familia, porque el entrevistado va a ser nada menos que el presidente de directorio y además uno de los hombres más vinculados a la radiodifusión en nuestro país, Manuel Delgado Parker, que va a ser mi entrevistado. Un gran gusto, Manuel, tenerte aquí en esta cabina y entrevistándote, me parece. Sí, una historia muy simpática. Sí, gracias por tu palabra, la verdad que sí. No es fácil para mí. No es fácil, ¿no? Efectivamente, yo lo sé. ¿Cómo es esta historia de la radio? En realidad, tú heredas una vocación y un sentido aventurero que es el de tu padre, ¿no es cierto? Es cierto. Mi padre en realidad crea su propia profesión. Quería ser muy independiente, ingresa por la vía de la publicidad, contratando páginas completas en diarios que se revendían en las fechas vinculadas a los onomásticos patrios del Japón, de Italia. Entonces los comerciantes japoneses residentes en el Perú y italianos colocaban sus avisos saludando el día patrio. Y es una actividad muy sencilla, muy simple, sí, pero que lo ingresó al mundo de la publicidad. Estamos hablando de los años 38, 40, la radio estaba en sus inicios, entonces ahí donde él alquila su propia primera radio, era Radio Central. Digamos, pero fue la novela lo que le dio a la radio en general, en el mundo, el desarrollo de medio masivo, la radionovela. La radionovela hace que la radio se explosione desde el punto de vista de alcance y logre pues grandes audiencias y grandes sintonías. Por eso es que la radio en cierta forma da origen y le da, es el inicio, es el origen de los medios masivos electrónicos. Así es. Y después ya mi padre pone su primera emisora propia, que era Radio Panamericana. Eso en el año 52, 53, a los 8 meses me integré a Radio Panamericana, pero en el campo de la administración. Ingresé a administrar las ventas y después muy rápidamente llegó a la televisión. La televisión llegó en el año 57, entonces ya ingresamos a otro mundo, a otras circunstancias, ¿no? Y me doy cuenta que necesitaba yo un espacio mayor. Ahí es donde yo en realidad convenzo a mis socios de desempolvar un viejo proyecto que teníamos que se llamaba Las Repetidoras, que era un proyecto de llevar una programación nacional que no existía en el Perú. Y entonces me aprueban el proyecto y 2 años antes de la salida al aire de RBP comienzo a trabajar en él. ¿Cuáles eran las ciudades y cómo es que llegaron estas grabaciones? La programación se producía con un diferido. Nosotros producíamos hoy día, por ejemplo, el jueves. Nosotros estábamos produciendo la programación del día lunes de la próxima semana, grabada en cintas de 12 horas, una programación que comenzaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. No, pero esa es la época en que todavía estamos hablando también de las sí, cintas enormes, ¿no es cierto? No, sí, una cosa que ahora pues ya pues, forma parte del museo, de la prehistoria y del museo de la radiodifusión. Y entonces se grababa y se enviaban. Se enviaban por avión, la mayoría, y por carros, las ciudades pequeñas o cercanas a Lima, pero arrancamos con esas ciudades que eran Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Barranca, Lima, por supuesto, Ica, Arequipa, Cusco, Tacna, Huancayo y Iquitos. ¿Y qué novelas recuerdas tú, a ver, de ese primer periodo? Bueno, mira, nosotros teníamos una cartelera de por lo menos 14 novelas diarias. 14 diarias. De las cuales producíamos en los estudios de RBP, en el Jirón Cusco, de las 14, producíamos 8 novelas diarias. Teníamos un elenco muy grande de figuras, teníamos, por supuesto, las novelas eran de un catálogo muy grande, generalmente mexicanas, cubanas, colombianas, y el sector de novelas peruanas, que era un sector bien grande. Todo eso fue una etapa de los 60. Lo que pasa es que en esa época, al inicio de la radio, de RPP, la televisión había hecho un gran debut en Lima. Entonces la radio había quedado desplazada.
desde el punto de vista del interés del anunciador, la radio en Lima. Entonces, por eso es que la salida de RPP es nacional, a la búsqueda de un mercado donde la televisión todavía no había ingresado y donde se usaba la radio como medio publicitario fundamental, que era provincias. Nos hemos saltado un poco en la conversación un periodo muy importante, es decir, antes del nacimiento de radioprogramas se produce en 1971, ¿no? El golpe militar, en 1969-70, no, ya estaba radioprogramas. La RPP se inicia en el 63. A las 10 de la mañana del 7 de octubre de 1963 comenzó a escucharse una sola voz a la vez. En este momento, 12 emisoras del país comienzan a transmitir simultáneamente para contento de todo el Perú. O sea, La visión de los fundadores 7 años, el golpe militar se produce el 68, 5 años de haber salido al aire RPP se produce. Pero todo el problema es en 1971, ¿no es cierto? En que se claro, porque el gobierno del general Velasco da una ley expropiatoria de la televisión, de las acciones de la televisión hasta en un 51%, y del 25% en las acciones de la radio. ¿Y qué pasa con radioprogramas? Igual. O sea, a RBP le tocan algunas de sus emisoras afiliadas, pero no a la productora, porque RBP nace como productora y la ley no contempla a las productoras. Entonces, a RBP no la afecta además mayormente porque el interés de la norma estaba un poco vinculada a la temática de la información. Y RBP no tenía noticieros en esa época, sino novelas, en fin. No era un problema de político. Ningún tipo político RBP. Sí, bueno, la televisión sí, porque tenía sus sendos noticieros. En fin. Bueno, y entonces, sin embargo, los hermanos de Delgado Parque deciden no continuar. Claro, no, lo que ocurre es que yo personalmente era el gerente de Panamericana Televisión ya en el año 71, porque yo en el año 68 me propone Genaro y Héctor que me pase de RPP, me vaya a la gerencia de Panamericana Televisión, y yo me voy en el año 68. Dejo RPP a cargo de otra gerencia. En el año 71 se produce la ley que te menciono, y en ese momento yo era gerente de Panamericana Televisión y don Isaac Lindley era el presidente del directorio, y lógicamente ante esa situación tuvimos que hacer entrega de la administración del canal bajo protesta. Juntos firmamos el acta y los hermanos Delgado Parque se retiraron. Nos llamó el gobierno para decirnos que continuáramos, que la ley no iba a afectar los negocios de la televisión, lo que sí iba a tener que haber un cierto nivel de control sobre los noticieros. En ese momento, lógicamente, dijimos que le agradecíamos el ofrecimiento, pero que en realidad nosotros no estábamos de acuerdo con la norma, con la medida, y que nos retirábamos completamente del manejo de los medios. Ese es el momento en que se inicia un autoexilio voluntario, ¿no?, de 7 años, pero que me da, digamos, el conocimiento de trabajar en asociación con medios de televisión en esa época en Puerto Rico y después en Los Ángeles y en San Francisco. En ese momento en que ustedes se van, desde el punto de vista radial y televisivo, estábamos en un momento muy alto, ¿no? No, bueno, mira, la década de los 60 es la gran década de la televisión, es la primera década de la televisión y la expansión muy rápida. La sociedad de Panamericana era una sociedad fantástica. Pero ¿de dónde surge, cómo surge la idea de toda una programación noticiosa durante todo el día y toda la noche? Bueno, yo regreso ya regreso yo de Los Ángeles en el año 79, cuando se hace la convocatoria a la constituyente y vemos que se reinicia, digamos, el proceso democrático en el país. Y regreso en ese año y encuentro la situación de RPP un poquito disminuida, y entonces digo, vamos a abrir un noticiero de 2 horas en la mañana, pero ya en simultáneo. Entonces alquilamos las microondas de Entel, que no eran todo el país, era la costa fundamentalmente,
y conectamos las radios en un noticiero nacional simultáneo, pero un noticiero, digamos, que traía una serie de ingredientes que no se habían hecho antes en la radio, como por ejemplo corresponsales en todo el país, corresponsales en el extranjero, primeras figuras en la locución como Humberto Martínez Morosini, gente, digamos, de un nivel, importante. Abrir la mañana con un noticiero plural y libre significaba una magnífica oferta para el oyente. E ingresamos en esas circunstancias. También es cierto, o sea, aprovechamos una circunstancia excepcional. Lo que es impresionante en realidad, yo no me canso de decirlo, es el hecho de la forma en que la gente acepta la marca de RPP y la quiere, y empieza una identificación realmente impresionante. ¿Cuál es el secreto? Se lo deben haber preguntado 1000 veces, ¿no es cierto? En realidad es muy raro, es un fenómeno muy curioso. Bueno, yo creo que, no sé, es muy difícil establecer dónde están los secretos, pero yo diría que en líneas generales el tiempo es un factor, o sea, el proceso de una línea, o sea, el mantener un formato y ser consistente en determinados criterios, valores o principios, tiene que ver, creo yo, en eso tiene que ver, digamos, la consistencia de las líneas prioritarias de la información, el buen trato, la cordialidad, el afán claro de servicio, factores, digamos, que están vinculados un poco a una especie de compromiso que no tiene que ser de un exacto cumplimiento, pero pero sí de una buena guía profesional. Estamos por cumplir ya 48 años, digamos, de RPP. Hay que reconocer pues que se ha transitado mucho, sí, pero también se ha crecido mucho. Estamos en un punto en el que, la verdad, hace poco hemos tenido una reunión colectiva suscribiendo el compromiso ético y periodístico, y la verdad es que me he quedado impresionado con la enorme cantidad de gente que tenemos. Así es. A ver, ¿qué ha pasado? Efectivamente, bueno, mira, nosotros iniciamos nuestra operación en Lima con un staff de 20 y tantas personas. Nos conocíamos todos, sabíamos el nombre de las esposas, de los hijos, ¿ya? En este momento son cerca de 800 personas. Pero en realidad el crecimiento lógicamente viene por la concentración que hacemos al formar el grupo RPP. El grupo RPP se forma hace unos 12 años, cuando yo vendo mis participaciones en la televisión y concentro el esfuerzo y congrego a mis hijos fundamentalmente en esta actividad. Y ellos le dan realmente un impulso verdaderamente importante. Se crean nuevas programaciones, ¿no? Y se vigoriza la diversidad de alternativas que esta segmentación de la radio exige, todas con bastante éxito. Ingresamos al mundo editorial, publicando libros, y la web se complementan excelentemente con la radio y hacen un matching perfecto en cuanto a desarrollo noticioso, y cubrir una plataforma tan importante como la web en este momento es muy valioso. Y luego, lógicamente, hace poco hemos ingresado al mundo de la televisión por cable, ¿no? Que es un factor que también forma parte de la tercera plataforma que también está basada en la información. Si no hubiera sido un hombre de comunicación y básicamente de gran vocación radial, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? ¿Ser o hacer? Bueno, en realidad, en un momento dado me atraía mucho el volar, pero volar en avión, o sea, no como pasajero, sino como piloto. Yo hubiese querido ser un buen comandante de un jet, por ejemplo, me parecía una cosa fabulosa. Pero claro, las decisiones en mi vida fueron bastante rápidas, no hubo mucho tiempo para meditar, ¿no? Porque muy rápidamente, cuando ingresé al mundo de la radio, la sentí mía y la sentí
una actividad completamente afín a mi carácter, a mi estilo, a mi percepción de ver las cosas, y me sentí muy cómodo siempre en la radio. Entonces no es una actividad de grandes compensaciones económicas, sino de compensaciones de este tipo que genera, digamos, una satisfacción siempre muy grande. Bueno, Manuel, vamos a hacer una cosa, vamos a interrumpir aquí una conversación. Tú sabes que en la radio estamos tan acostumbrados a decir, bueno, una pausa. Pero en este caso es porque vamos a cambiar de ambiente. Y allí vamos a hablar además de tu familia, que es una familia tan amplia, tan consolidada, y que ahora tiene también una intervención directa pues en todo el transitar de radioprogramas. Así que nos estamos viendo. Por supuesto que sí. Mi otro traje de carácter además. Casa de Manuel Delgado, una casa como suele ser, pues hogareña, acogedora, pero que nos va a permitir conversar ya sobre detalles de familiares, ¿no es cierto? Y aficiones. Yo mencionaba el hecho de que tienes afición por el golf. Otro deporte. Bueno, mira, cuando joven, ¿qué practicabas? Bueno, todavía hay un deporte familiar, diría yo, que es la pesca. La pesca, claro. La pesca era un deporte que introdujo en los hermanos mi padre, que era un gran pescador. Él pescaba de muy joven y tenía un grupo de amigos japoneses que eran muy aficionados a la pesca. Era una época muy linda y muy pródiga. Y pues, mi padre, le encantaba la vida, digamos, de campamento, hacíamos campamentos. Y desde muy jóvenes ingresamos. Y yo, de los hermanos, el que más se quedó en la pesca fui yo. ¿Cuál es el pescado más difícil de pescar? Bueno, mira... El lenguado es una cosa singular, porque además es tan atractivo, es el pescado, ¿no es cierto? Sí. El lenguado es un animalito muy reposado, vive en el fondo del mar generalmente, se le atrapa sobre la base, digamos, de señuelos o de carnadas vivas o de carnadas de pejerrey, y no ofrece gran resistencia, excepto, digamos, cuando él mismo se traba una roca para que no lo saque, porque también se defiende de esa forma. Pero generalmente la que lucha mucho es la corvina. La corvina es un animal que sí pega generalmente 2 o 3 carreras largas antes de cansarse. Generalmente está en una zona maravillosa, de corvinas en la zona de Ica, la zona de la costa. Tienes una buena cosecha de 3 o 4 corvinas, o 2 lenguados, en fin. ¿Qué cosas haces? Bueno, generalmente cuando estamos de campamento, generalmente llevamos a un amigo que es un poco asistente nuestro, que es un magnífico cocinero, ¿no? Y preparamos un ceviche maravilloso que solamente se da cuando el pez tiene pues apenas unas horas, ¿no? Y es un pescado es un pez muy fresco y muy sabroso. ¿Y a tus hijos les has enseñado? Ellos sí son buenos pescadores, ¿no? Tanto Hugo como Manuel son dos buenos pescadores. Bueno, que ellos han incursionado ya también en otras pescas que ya son pesca de troller en barco, de Cabo Blanco. ¿Tú te casaste joven, Manuel? ¿Cómo conformaste la familia? Toda esa etapa siempre tan bonita del enamoramiento y de formar un hogar, ¿no? Sí, la historia comienza hace como 55 años, cuando conocí a Frida en Magdalena. Casi 4 o 5 años enamorados y nos casamos muy jóvenes. Ella estaba por cumplir 18 y yo acababa de cumplir 23. Y entonces fue un matrimonio que era un poco el estilo de esa época, la gente que se casaba mucho más joven que ahora. Sí, claro. Y digamos, nos mudamos a Magdalena, vivimos en nuestra primera casa en Magdalena. Ahí nació nuestro primer hijo,
que desgraciadamente falleció al año, o a los 2 meses. Eso nos trajo un golpe muy grande, un drama, claro. Un drama muy fuerte, muy grande, y que nos unió mucho. Después vinieron inmediatamente, felizmente, todos estos otros 5 hijos. Que son 5, ¿no? 5, y que finalmente, y después de 11 años vino la sexta. Sí, pues, mayoría de mujeres, en realidad son sí, 4 mujeres. ¿No es cierto? La primera es Frida, hija mayor. Después vino Emanuel, después viene Claudia, luego viene Hugo, Natalia, y la última, 11 años después, Úrsula. Úrsula, sí. Y de todos ellos, ¿cuáles van a continuar la saga radiofónica, por así decirlo? Bueno, en realidad mi empresa es una empresa familiar, 100% de nuestro grupo, y los que están en el campo de la dirección básicamente son mis 3 hijos, Hugo, Frida y Manuel. Le han dado una nueva dinámica, una posición de reforzar el liderato que ya venía trayendo la radio. Claro. Úrsula es periodista, está en el campo de la etapa, digamos, de la formación periodística, y trabaja con nosotros en el campo del internet. Mis otros hijos no están, viven fuera, Claudia y Natalia, pero siempre están muy conectadas. También, claro. Todos son, en realidad, mis hijos generalmente son profesionales, todos han hecho maestrías. Tengo dos de ellos son administradores de empresa, tengo un economista, una comunicadora que es Natalia, una empresaria de traducciones que es Claudia, y Úrsula, que es periodista. Claro. No sé, que están todos bueno, ubicados todos están en el mundo ¿no? del profesionalismo. Otra área importante, como lo comentábamos, es pues el hecho de que en un trabajo como este de la radio y de la televisión, uno al final se llena de amigos. ¿Quiénes han sido así personas que tú consideras claves? Me acuerdo haberte escuchado hablar con mucha emoción del paradigmático, el viejo Lindley, ¿no? Un personaje. No, sí, pues don Isaac, don Isaac y Johnny, ¿no? En realidad la relación con ellos se inicia como una relación de anunciadores, y cuando iniciamos el proyecto de la televisión en el año 57, los enamoramos para que ingresen al mundo de la televisión como accionistas, y fueron nuestros socios originales en Panamericana Televisión y también en RBP. Eran los socios peruanos, digamos, ¿no? Pero gente que ha pasado por la televisión y la radio, por ejemplo, está David Odría, ¿no? Está Humberto Martínez Morosini, Javier Bello, ¿no? Gregorio Tello, que tú recuerdas, sí, claro, ¿no? Claro. Gente entrañable, ¿no? La lista es enorme. Es enorme. Sí, me imagino. Volvamos un poco a tu esposa, a Frida, que tiene una afición muy clara y también ya profesional de muchos años, la pintura. Sí. ¿No? Bueno, Frida está acá presente permanentemente en todas estas paredes, como tú puedes ver, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y sí, Frida, mi compañera de tantos años, cumplimos hace 2 años 50 años de matrimonio, ha sido y es una madre magnífica y una compañera entusiasta, muy animosa. Porque han habido momentos difíciles, no digo con la pareja, sí, pero sino en la vida de ustedes. No, definitivamente. Tener que viajar, tener que estar... Hemos tenido que movernos de un país a otro, con una familia muy grande. Cuando nosotros salimos del Perú en el año 72, tenía todos mis hijos pequeños, eran 5, y todos estaban, pues, la mayor tendría 12 años y la última tenía 5 o 6 años. Moverte a otros países con una familia grande, ¿no? Implica pues una serie de reacomodos, de colegios. Y además siempre los sustos de las enfermedades, claro, el auxilio de los familiares. Claro, y además en cualquier país tú eres un extranjero. Simplemente, entonces eso te conlleva a una circunstancia
que pone en prueba, lógicamente, la unidad familiar. Bueno, Manuel, la última cuestión es satisfecho con el recorrido. Nadie nunca está satisfecho, pero recorrer una vida siempre deja, por supuesto, enseñanzas y también reflexiones, ¿no es cierto? Así es. ¿Satisfecho con lo que hace? La verdad que sí, porque siento que, digamos, el tiempo y la perseverancia en determinados criterios va creando un asunto que comenzó pequeño, como dije el otro día, ¿no? Ese verso, digamos, de Cabral que dice: el tiempo pasó y el árbol creció, ¿no? Que es un poco esa sensación del desarrollo de las cosas, pero además creo preparados para el desafío enorme que viene en esta actividad. Sí. Esta es una actividad, la actividad de las comunicaciones, es una actividad que evolucionó como ninguna otra, prácticamente explosionó en estos 50 años, y lo que viene va a ser mucho más fuerte, aún más revolucionario. Sí, creo que estamos, a través de esta conformación, digamos, empresarial, en la cual han contribuido mis hijos, estamos preparados, creo yo, para seguir creciendo. Ahora, la otra cosa es que en realidad también has conocido al Perú en muy distintas y diversas etapas. Definitivo. Y hoy día estamos en un tiempo que no se lo atribuimos necesariamente a un régimen determinado ni a un gobernante, pero el hecho es que el Perú pocas veces ha estado en una situación tan expectante, por un lado, con mucho más posibilidades, y quizá cada uno de nosotros más confiado en que ya hemos agarrado una ruta, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que el Perú ya tomó una posición del desarrollo de una clase media emergente, que tiene una clara definición de lo que es el progreso, de lo que es la modernidad, y ha transmitido y transmite a sus hijos y a su familia ese mensaje. Creo que ese camino va a ir derrotando gradualmente la pobreza y a las diferencias, y estamos encaminados a ser un país sumamente líder en América. Yo le tengo gran y plena y absoluta confianza al futuro. Creo que la genialidad y la inventiva de los peruanos es muy grande, y que las ganas y la calidad de la gran mayoría de gente es tan buena que vamos confiados hacia un destino superior. Superior, efectivamente. Bueno, muy bien. Esta ha sido pues una pausa en nuestro trabajo, mi querido Manuel. Hay que seguir nomás adelante y chambeando, pero de verdad muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante recorrer sobre todo lo que ha significado y seguirá significando trabajar en comunicaciones con tan buen éxito y con tan buen augurio. Gracias, Raúl. Gracias por esta conversación que ha sido grata. Muchas gracias.